Hola hermanos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a estudiar un poquito sobre si es bíblico festejar el Día de Muertos o el Halloween. Y para esto voy a invitar a mi papá para que nos ayude a responder las dudas que ha tenido la gente. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues vamos a estudiar entonces. ¿Qué es tu pregunta o qué es la duda que tienen sí. Acerca de este festival? Así que si los niños pueden festejar esas fiestas, por ejemplo, como el Día de Muertos. El Día de los Muertos. Pues yo creo que la gente lo festeja y entonces pues, los niños lo festejan también, ¿no? Pero más bien yo creo que la pregunta sería si agrada a Dios que nosotros festejemos estas cosas, ¿no? Y para esto pues necesitamos pues consultar el manual que Dios nos dejó, que es la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este festival. Para esto les voy a invitar allá a sus casas, hermanos, a que busquen en sus Biblias, si tienen alguna Biblia. Y como les hicimos la invitación la semana pasada, si no tienen alguna, la pueden comprar o pueden descargar la aplicación de la Biblia. Ahorita ya hay muchas versiones que se entiende un poquito más. Entonces, si ya ustedes tienen Biblia, acompáñenos a buscar en Deuteronomio. Esto está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18. Y el versículo 9. A ver, lo puedes buscar aquí en tu iPad, Julio. Ahí está, ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una comparación. A ver. Ahí está. Esto es lo que vamos a leer y vamos a ver una traducción más que nos habla más directo. Entonces... Deuteronomio capítulo 18 versículo 9. Entonces los versículos son las letras chiquitas para que lo encuentren ahí en sus casas. Los capítulos son las letras grandotas. Capítulos, letras grandes, versículos, letras chiquitas. Esto está en el versículo 9. A ver, ¿lo puedes leer, Julio? Te voy a invitar a que lo leas. Sí. Dice, un llamado a una visita santa. A una vida santa, ¿no? Sí, para una vida santa. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación y la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente por las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Hasta ahí, mira. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, a ver, volviendo a la pregunta otra vez, si debemos o no festejar el Día de los Muertos o el Halloween como lo conocen, que es una historia muy larga, entonces para explicar nos tardaríamos una hora, mínimo 2 horas, para explicar desde dónde viene esa tradición. Pero ahorita queremos hacer un resumen nada más de por qué Dios nos prohíbe a nosotros festejar estas cosas, ¿no? Y entonces lo que nos dice en el versículo 9, aquí en Deuteronomio dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
y la traducción que tenemos aquí dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Ahí en el libro de los Hebreos y de los Corintios dice que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos pecadores que el pueblo de Israel cometió cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Entonces hasta ahí nos detenemos un poquito, porque lo mismo sucede con nosotros, pues. Cuando no conocíamos a Dios, nosotros practicábamos todas esas cosas. Bueno, yo en mi caso, cuando todavía no conocía al Señor ni de la palabra, entonces yo practicaba todas esas cosas, ¿no? El Día de los Muertos. De hecho, nos íbamos al panteón a velar ahí, a poner velas, a poner veladoras, a llevar comida. Un festival que hacíamos en el panteón antes, ¿no? Pero en este versículo Dios nos habla y nos dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero aquí cuando Dios, ellos les decía cuando entres en la tierra, era literal. Pero ahora la promesa que tenemos nosotros después de Cristo es espiritual, porque la promesa que Dios nos da a nosotros ahorita es la vida eterna, a donde vamos a pasar nuestra otra vida cuando nuestro cuerpo mortal se muera, ¿no? Y entonces, cuando Dios entonces nos rescató a nosotros, cuando Dios nos dio una vida nueva, o sea, cuando nosotros nacimos de nuevo, en el momento en que nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, empezamos a estudiar la palabra, entonces desde ese momento Dios nos da una vida nueva. Y entonces, pero ya después de ahí lo que tenemos que hacer ahora es lo que dice este versículo. Dice: cuando entres en la tierra, o sea, cuando ya Dios te da la vida nueva, dice, tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. O sea que ya no podemos volver a practicar las mismas costumbres y tradiciones que practicábamos antes de conocer a Dios. Y nos dice aquí en el versículo 10, dice: por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, que era lo que tú me decías que tenías una duda, ¿no? Eso de las ofrendas quemadas a los hijos. Y este versículo 10 dice: por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Se tenía la costumbre desde Abraham que la gente de aquellos tiempos sacrificaban a sus hijos, a los niños, a sus dioses, y los quemaban vivos, y se los ofrecían a sus dioses. Y entonces lo que Dios les está hablando aquí a su pueblo es que ellos no deben de sacrificar a sus hijos ni imitar las costumbres que tenían aquellas naciones. Y entonces si lo traduciéramos ahorita nosotros, entonces sería que nosotros ya no debemos de imitar entonces lo que hace la gente que no está convertida a Dios, la gente que no conoce a Dios. Entonces si la gente festeja Halloween, practica brujería, le leen las cartas, se disfrazan los niños de diablos, de brujas, de telarañas, de un montón de cosas que se hace, ¿no?, en estas fechas. Entonces nosotros como hijos de Dios ya no debemos de seguir practicando esas tradiciones que teníamos antes, porque se supone que Dios ya nos sacó de ahí y ya no podemos volver ahí. Y entonces es lo que nos habla la palabra de Dios. Y aquí dice: ofrenda quemada, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías,
ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. La tradición nos dice, ¿no?, que supuestamente que el día de los muertos, que salen las almas de los que ya se murieron y que por eso les ponen comida, que le ponen el pan, le ponen tamales, en la ofrenda que hacen en la casa, pues. Y cuando yo vivía en el pecado, yo lo practiqué igual. Hacíamos nuestra ofrenda ahí, poníamos nuestra mesa y hasta poníamos dos, así como árboles ahí de cada lado, y hacíamos un arco. Entonces el pan de muerto lo colgábamos ahí y poníamos naranjas y tamales, tortillas, comida, de todo le poníamos ahí, porque a nosotros se nos enseñó también que las almas de los muertos vuelven ese día, y que la comida que comían cuando vivían en el mundo, que se le tenía que poner ahí, y entonces eso era lo que nos decía la tradición. Pero la palabra de Dios dice que ya una vez cuando uno muere, que nada más hay una muerte y después que viene el juicio. Entonces la palabra de Dios nunca dice que le den chance, ¿no?, de que venga cada año otra vez, como dice la tradición, de que los muertos, sus almas o su espíritu vuelven a venir otra vez. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, imagínate, Julio, que un muerto, ¿no?, o sea, que jamás conoció a Dios, que jamás entregó su vida a Dios, que fue un ladrón, fue un mentiroso, fue un matón, todos los pecados que existen, ¿no?, pero que jamás se haya arrepentido en su vida, pues yo no creo que haya ido con Dios. Me imagino que está en el infierno, ¿no? Y si fuera así como nos enseñan, entonces imagínate que estuviera en el infierno, ¿no? Entonces, y cada año tendría que salir del infierno entonces para venir a comer la comida que se le deja en la ofrenda, y después volver otra vez al infierno. Pues yo creo que ya no volvería ahí, diría, no, pues yo ya no vuelvo al infierno, ya me dieron chance de salir por la comida, pues ya no vuelvo ahí. Y pues esas cosas no suceden, ¿no?, más que en nuestra mente, porque no conocemos a Dios. Pero cuando la gente dice que los muertitos vienen otra vez, entonces no son los muertitos los que vienen, sino cuando se hacen todas estas cosas y se invoca al diablo, o sea, los que vienen son los demonios, que a lo mejor yo sí he escuchado personas que dicen, es que le dejé ahí una cerveza y ya nada más hay la mitad, o fui y le dejé el cigarro y se consumió de volada el cigarro, ¿no? Pero son los demonios, porque los demonios se pueden meter en personas, dice la Biblia, se pueden meter en animales, como se le metieron a los puercos, los demonios que expulsó Jesús. Ya ves que dice la palabra que se metieron a los puercos, y los puercos se aventaron al mar cuando se le metieron los demonios. Se pueden materializar también, o sea, puede ser que haya ruidos en la casa, como dice el pastor, de que luego se prenda la tele o se apague, o haya cosas, ¿no?, así medias raras en la casa. Esos no son tus parientes que se murieron, entonces son los demonios que están entrando allí porque tú lo estás invocando. Y el fin de los demonios es atormentar a la gente, pues, porque ese es el fin del diablo, que tú vivas una vida de temor, de miedo, que te vuelvas loco, que te destruyas en el alcohol, en las drogas, que abandones a tu familia, que engañes a tu esposa. O sea, ese es el fin del demonio, destruir. Entonces, y cuando tú invocas, o cuando una persona, una familia invoca y le pones la ofrenda, que porque van a venir los muertitos, los únicos que van a llegar ahí en esa ofrenda que tú estás poniendo son los demonios, porque tú lo estás invocando. Y entonces, por eso es que hay muchas peleas luego en las familias, de que luego hay mucha
que luego la esposa engaña al esposo o el esposo a la esposa, el papá abandona a los hijos, porque en mi familia, en lo personal, se practicaba mucho la brujería. Entonces yo crecí con eso, ¿no? Y cuando tú vives una vida así, vives una vida de tormento y no tienes paz, o sea, como la paz que conocemos ahorita que le hemos entregado nuestra vida a Dios. Yo creo que no tendríamos ese tipo de vida si siguiéramos practicando todas esas cosas, porque cuando uno empieza a practicar eso, tú le abres una puerta al diablo para que te venga a destruir a ti y a tu familia, porque ese es su plan, destruir. Ajá. Y entonces por eso es que Dios les advirtió a su pueblo de que les decía, cuando ustedes, yo ya los haya sacado de la tierra de esclavitud. Entonces cuando Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado que vivíamos antes de conocerlo, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Obedecer lo que Él dice. Entonces si Él nos dice, ahora que ya tú eres una persona santa para mí, tú ya no debes de practicar brujería, no debes de consultar a los muertos ni a hechiceros, no debes de hacer estas cosas para que vivas una vida santa y tengas paz. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 12, de que dice, nos quedamos ahí donde dice, ni que invoque el espíritu de los muertos, o sea que no podemos estarle festejando a los muertos, ¿no? Porque los muertos pues ya no vienen, pues de hecho dice la palabra de Dios que cuando nosotros no conocemos a Dios estamos muertos. Pues ahí está la historia del hijo pródigo. Cuando se apartó, el papá dijo, bueno, pues mi hijo yo ya lo consideraba muerto, pero cuando vuelve otra vez a la casa, él hizo una fiesta, dice ahí, ¿no? De que porque el papá dijo, pues vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué? Porque volvió al Padre. Y entonces al momento que nosotros nos arrepentimos de nuestra vida pasada y volvemos a Dios, entonces Dios nos va a perdonar y nos va a dar una vida nueva, ¿no? De eso es lo que se trata esa historia, ¿no? Y vamos a leer ahí el versículo 12, que dice, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. O sea, ¿cuáles cosas? Las que ya dijimos en el versículo anterior, que dice, ni haga conjuros, tampoco permita que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. O sea que a Dios no le agrada que nosotros practiquemos esas cosas. Y dice aquí, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Ahí nos está hablando de cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar las otras naciones que los tenían. Cuando nosotros utilizamos la palabra conquistar, es matar. O sea que las naciones a donde iban a entrar ellos, los tenían que conquistar, los tenían que matar. Pero ¿por qué Dios ordenó eso? Porque el pueblo donde se iban a meter, este pueblo de Israel, practicaba todas esas cosas. Practicaba hechicería, brujería, consultaba a los muertos, sacrificaban a sus hijos a sus dioses, imagínate. Entonces todo eso no le agradó a Dios y los destruyó a través de la nación de Israel. Y aquí dice en el versículo 13, dice, sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Y lo que nos está hablando aquí es que, como decíamos, ahora que nosotros ya conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos la ley de Dios de cómo tenemos que vivir nuestra vida después de que Él ya nos rescató de nuestra fea manera de vivir, ya no podemos seguir practicando esas costumbres. Y no sé si me ayudas a buscar en tu Biblia, Julio.
ahí en Efesios. ¿Efesios es en el Antiguo Testamento o...? Es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2. Lo pueden buscar en sus casas también, mis hermanos. Es Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. En lo que lo busca Julio, lo voy a empezar a leer. Y dice, salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. O sea que al momento que nos arrepentimos nosotros, si creemos en el sacrificio del Hijo de Dios que es Jesucristo, dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Con el sacrificio que Jesucristo hizo, o sea, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, porque nosotros ya nacimos pues en el pecado, pues nacimos muertos, nacimos cegados, pero al momento que nosotros reconocemos nuestra condición de pecador, entonces Dios nos perdona y nos da una nueva vida, que es de lo que está hablando aquí. Dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? En las cuales andábamos nosotros antes de conocer a Dios. Y si los que nos están escuchando, si aún les cuesta un poquito dejar las tradiciones, las costumbres, pues tenemos buenas noticias, Julio, porque Dios nos puede perdonar. O sea, porque Dios nos ama de tal manera a todos, que Él quiere que todos nosotros seamos salvos y vivamos y tengamos una vida santa, una vida donde tengamos paz, que no tengamos nada de qué preocuparnos, si hay enfermedad, si hay guerra, si hay todo lo que existe en el mundo, ¿no? Porque nosotros estamos seguros en las manos de Él, de Dios. Aquí dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y volviendo otra vez a las festividades, ¿no? Porque era lo que seguíamos nosotros también. Bueno, era lo que yo seguía también antes de conocer a Dios, la corriente de este mundo. O sea, lo que quiere hacer la gente, si yo no me quiero quedar atrás, pues también lo hago, ¿no? Ajá. Y eso es lo que hacemos cuando no conocemos a Dios, ni siquiera investigamos de dónde viene esta festividad, de qué se trata, si es cierto que vienen los muertos o no. O sea, nada más hacer por hacerlo para seguir la corriente del mundo. ¿Quién es el mundo? Nosotros, la gente. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Aquí de quién está hablando? Cuando Jesús vino, él decía que el príncipe de este mundo, que es Satanás, y si nosotros estamos siguiendo la corriente del mundo, entonces quiere decir que, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, conforme a Satanás. Porque él es el que pone todas esas cosas para confundirnos, pues, porque pues pareciera inocente, ¿no? Que no tiene nada de malo que te disfraces de diablo y que vayas a festejar, o que te disfraces de que te atravesaron un cuchillo en la cabeza, o que te disfraces de la Llorona, de todo tipo, ¿no? Porque pareciera inocente. Y una cosa que el diablo sabe hacer es esa cosa, ¿no? De que todo parezca bonito, porque él jamás te va a presentar algo que sea feo, ¿no? Que sea, o sea, que no te agrade. Entonces por eso lo disfraza de manera inocente, para engañar, porque ese es su propósito de él, engañar. Y entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí está hablando de la gente que no conoce a Dios, o de los que ya lo conocieron y se extraviaron y volvieron a las mismas costumbres. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y era lo que te mencionaba, que nosotros también, yo también lo llegué a practicar, porque yo no conocía a Dios. Entonces por eso la palabra de Dios dice, cuando nosotros también, dice en otro tiempo, dice, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y a pesar de que nosotros pues llevábamos la vida desagradable para Dios, entonces por su gran amor que nos tiene, porque Dios es un Dios misericordioso, como lo decíamos, los hermanos o la gente que nos ven, si se arrepienten y de todos los pecados que practicamos, porque pues ya nacimos en pecados y la Biblia dice que no hay ningún justo. Y entonces lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición para que Dios nos pueda perdonar y ya no volver a practicar las cosas que hacíamos de donde Dios nos sacó, porque Dios quiere una nueva vida para nosotros. Y dice, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y por la pura gracia de Dios es que nos dio la salvación. O sea que nosotros, cuando el día que nos mande a llamar el Señor, pues nosotros ya somos salvos, ya no vamos a ser juzgados como los que nunca conocieron a Dios, los que nunca se arrepintieron, porque sí va a haber un juicio, dice la palabra de Dios. O sea, ningún pecado, ningún delito se va a quedar sin juzgar. O sea, todos van a ser juzgados. Nada más que como nosotros aquí, mientras estamos acá, nos arrepentimos. Entonces, si nosotros o los que nos oyen se arrepienten y le piden perdón a Dios, entonces ya no van a pasar por ese juicio, ¿no? Entonces ya pasamos a ser muertos en el pecado, a ser hijos de Dios, y por gracia fue que Dios nos dio esa vida nueva. No es como nos los enseña en la religión, que tienes que caminar de rodillas, que tienes que llevar flores, que tienes que festejarle al santo, que tienes que festejarle a la Virgen. O sea, no es por obras, no es por lo que tú hagas, sino si fuera por obras, pues nunca nos ganaríamos la salvación, ¿no? Y entonces, como no la podía pagar nadie, entonces Dios por eso nos las tuvo que regalar. Y por eso la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos. O sea que nadie se la ganó por obras. O sea, no es por caminar de rodillas, no es por hacer buenas obras, no es por llevarle tortas a los que van el día 12 de diciembre a la villa. No es lo que tú hagas, sino lo que Dios ya hizo por ti. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y creerle a Dios que Él nos puede dar una vida nueva. Entonces, pues eso sería, Julio, la respuesta a estas preguntas acerca de la festividad del Día de los Muertos y de Halloween. Entonces, ya por lo que aprendimos ahorita, entonces Dios aborrece todas esas cosas, porque no está en su plan de Él que nosotros estemos festejando a los muertos, ¿no? Porque los muertos ya no vuelven, los muertos ya su cuerpo ya está allí donde lo enterraron, o si lo quemaron, pues ya se hizo polvo, y el espíritu y el alma ya están ahí donde eligieron ellos. Si jamás pidieron perdón a Dios, han de estar en el infierno.
Entonces, si pidieron perdón a Dios, pues han de estar en la presencia de Dios. Y entonces ya no van a volver, sino más bien nosotros vamos a ir al lugar donde hayamos elegido también. Entonces la palabra de Dios dice que no debemos de consultar a los muertos y no sacrificar a los niños también, porque cuando se disfrazan los niños de diablo, de bruja, de todas esas cosas, entonces los estamos sacrificando a Satanás. Y los que van a venir van a ser los demonios porque los estamos invocando. Sí. Entonces, por mi parte, pues sería todo, Julio. Te agradezco la invitación. Nos vemos, hermanos, en el próximo video y los dejo con Julio. Sí. Pues bueno, hermanos, esperemos que hayamos resuelto su duda que hayan tenido. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.